Bueno, después de tantas luminarias que han presentado, no sé qué cosa podría yo agregar, ¿no? Pero voy a hacerle ahí el asunto. A ver, vamos a ver qué cosa puedo sumarles a ustedes. Este, primero, yo lo que creo es que en este momento Perú enfrenta una triple situación, no sé si llamarla crisis, pero por lo menos sí triple situación. Tenemos un problema de salud muy serio, ¿no? La pandemia ha desnudado la precariedad del sistema de salud y la necesidad de reformarlo. Ciertamente hay una cosa que reconocer, el problema ha sido casi el mismo en todo el mundo, de repente en Perú peor, pero en esencia no hay ningún país que esté preparado para una pandemia de esta naturaleza, ¿no? A esto se ha sumado la lenta vacunación que seguramente se va a acelerar en la segunda parte del año. En segundo lugar, tenemos un problema con la economía, ¿no? Pero el problema con la economía, y esto hay que decirlo, no está originado en la economía, está originado en las medidas tomadas para contener el avance de los contagios. Y la medida por excelencia ahí son los confinamientos. En tercer lugar, tenemos un problema político debido a una tremenda incertidumbre electoral en la que 5 o 6 candidatos están en condiciones de pasar a segunda vuelta. Hay un desinterés total por la política en este momento, debido a que es natural que la gente esté en este momento más preocupada por no contagiarse y más preocupada por tener qué cosa comer. O sea, la política ha pasado a un tercer plano y por eso no es casualidad que en esta diapositiva la haya presentado en tercer lugar. Esto ocurre además de tremendos problemas estructurales que no han sido solucionados. Y es porque, como dijo Tony, se necesitan reformas, pero las reformas no dan efectos políticos en el corto plazo. Es decir, imagínense ustedes que una o un candidato les diga, o le diga al país, ¿saben qué? Yo voy a empezar a hacer reformas. El impacto positivo va a ser solamente gradual. Y lo más probable es que todos nos veamos mejor dentro de 6 o 7 años. Esa es la verdad, pero esa persona pierde si dice eso. Y yo no sé por qué nos afanamos queriendo una solución de corto plazo cuando como economistas sabemos que esas soluciones de corto plazo no existen. Existen paliativos, sí. Existen cosas que te aguantan un ratito, sí. Pero soluciones, no. Por eso tenemos que cambiar, creo yo, la manera de ver las cosas. Entonces, en este contexto, eh, hay dos grandes retos que hay que enfrentar ahora como sociedad. El primero es cómo seguimos abriendo la economía, pero minimizando el riesgo que los contagios sigan subiendo, algo que no está pasando, porque tenemos la economía abierta y los contagios están subiendo. ¿Ok? Ese es el primer reto que debe tener el nuevo gobierno y los expertos que lleven, ¿no? Eh, en segundo lugar, tenemos un Congreso pues populista. La palabra populista es una palabra muy usada sin que tenga un contenido claro, ¿no? Quiero atreverme a dar una respuesta. ¿Qué cosa es ser populista en economía? Miren, y digo en economía porque el concepto también es político, es cultural, tiene un montón de dimensiones. En economía, ser populista es no entender que la economía tiene límites. Esto en castellano, ¿qué cosa significa? Es no entender que yo no puedo prometer gastar y gastar y gastar y gastar cuando sé que no tengo dinero de dónde sacar. ¿Ok? O puesto de otra manera, el populista cree que el dinero crece en los árboles. No. Los economistas sabemos que no se puede. Por eso cuando a Tony le preguntaron hace un rato que qué pensaba del bono que ha propuesto el Fondo Monetario, ¿qué cosa fue lo que dijo? Hay que ver el tema fiscal. O sea, yo también podría recomendar, ¿saben qué? Hagamos desde el 29 de julio que le den a todos los peruanos 10.000 soles diarios a todos. Ya. El economista no puede actuar de esa manera. Y dicho sea de paso, preciso lo que el Fondo Monetario dijo. Fue un ejercicio numérico en el que el fondo plantea, si se pudiera dar ese monto por hogar de manera mensual, volveríamos a la pobreza de 2019.
Pero fue un ejercicio como hacemos los economistas de miles de ejercicios, ¿no? ¿Qué pasaría si? Pero acá se ha tomado de otra manera, ¿no? Además, el populista lo que no ve son los efectos colaterales que genera cualquier medida. En economía, cualquier medida que suene bien suele tener otra parte, digamos, que le hace daño a la economía. Y eso pasa con cualquier medida. Es decir, recuerden que todas las medidas en economía generan beneficios y generan costos. Hay que coger aquellas cuyos beneficios excedan más a los costos. Pero el populista ignora los costos. Plantea medidas que cree que todo se puede hacer sin costos. Por eso es que los populistas son tan dañinos, porque terminan destruyendo los equilibrios económicos básicos. Y sobre eso quiero entrar. Entonces yo creo que van a haber 5 elementos claves para que la economía se pueda recuperar. El primero es cómo controlar los contagios. ¿Ok? Si no los controlamos, los contagios, no hay forma que la economía se recupere. Hace un rato me preguntaban en un medio de comunicación cuál para mí debería ser la primera medida que debía tomar el nuevo presidente que gane. Bueno, la primera medida es evitar que suban los contagios, es conseguir la vacuna. Porque si yo sé que la vacuna demora en llegar y los contagios siguen subiendo, entonces, ¿qué cosa sé? Que en cualquier momento me van a poner en cuarentena otra vez. Y entonces, ¿qué cosa hago? Decido no invertir ahora, porque ¿para qué contrataría a una persona? ¿Para qué contrataría a un economista? ¿O para qué contrataría a un ingeniero, una abogada o cualquier persona? Si es que me van a encerrar dentro de unos días o dentro de unas semanas, y entonces, ¿qué hago con esa persona? Entonces no contrato a nadie. Segundo, tenemos elecciones el día domingo, todo es incierto en este momento. Un nuevo gobierno asumirá pues el 28 de julio, habrá que esperar. Y una cosa, muchachos, que quería decirles sobre este tema. Nadie sabe qué va a pasar el domingo, pero independientemente de lo que pase, tenemos que respetar democráticamente los resultados, sea lo que sea. Porque por encima de candidatas y candidatos está nuestra democracia. Y eso hay que cuidar, hay que cuidar. ¿Ok? Lo tercero tiene que ver con qué tan sólido está o estará en el sistema financiero. Y la pregunta es válida, porque si uno ve las moras que hay, están creciendo a raudales en créditos personales. ¿Ok? Y este es un ejemplo de lo que hace un populista. Un populista pide, hay que darle préstamos a todos, para que todos se salven, porque si no, no estás con la gente vulnerable, no estás con el pueblo, otra palabra que es un populista, que nadie sabe qué cosa es pueblo, porque si habla de pueblo, porque hay no pueblo, entonces no sé qué cosa es. Y entonces, cuando se dieron tantos préstamos, el problema está hoy día. No hay cómo pagarlos. Y si no hay cómo pagarlos, el sistema financiero se cae. Y uno dice, pero que se caigan, pues, si son los bancos ricos y los exploradores, pues, del pueblo otra vez. Para. Miren, que el sistema financiero lo que hace es que el dinero fluya en la economía. Es igualito a la sangre en el cuerpo humano. Si tú interrumpes el paso de la sangre en cualquier parte del cuerpo humano, las personas van a morir. Si tú interrumpes el sistema financiero porque la gente no devuelve los préstamos en grandes cantidades, entonces la economía colapsa, literalmente colapsa. ¿Okay? El cuarto punto es el tema del mayor gasto público. Y ha sido un tema que se ha discutido mucho en las últimas semanas, ¿no? Un grupo dice que sí hay plata y lo defienden con 800.000 cuadros. Otro grupo dice que no hay plata y lo defienden con 1 millón de cuadros. Bueno, yo les voy a dar mi posición. Hay, pero no se puede usar. Me explico muy fácil. Supongan ustedes que una persona o una familia tiene un ingreso al mes, pues no sé, pues de 1.000. ¿Ok? Naturalmente que esos 1.000 que recibe al mes los va gastando de a poquito, ¿no es cierto? Durante el mes va gastando para comprar la comida, para pagar la energía eléctrica, para pagar el celular, de a poco, ¿no es cierto? Pero si tú le preguntas en el día 5 del mes a la persona, oye, ¿tienes plata en este momento guardado? ¿Qué te va a decir la persona? Sí, sí la tengo. Entonces vamos a usarla en irnos de viaje. No, no, espérate un momentito. No podemos usarla porque si la uso, no como los siguientes 25 días, no pago la luz, no pago la luz, no pago el alquiler de donde vivo, no puedo pagar nada. Entonces sí hay, pero no se puede usar porque ya está comprometido. Por eso es que solamente se puede gastar más si es que nos endeudamos más. Y cualquiera de ustedes que haya pasado por un curso en macro sabe que endeudarse más hoy día implica más impuestos mañana para poder pagar esa deuda. Es muy simple. ¿Ok? ¿No lo queremos entender? Bueno,
en ese caso se convirtió la postura de una persona en un acto de fe. Y la economía no es un acto de fe. La economía es una ciencia. Y si uno entiende bien la ciencia económica, entonces va a entender lo que estoy diciendo en este momento. ¿Ok? Yo entiendo que hay mucha gente entre los votantes y entre los candidatos que son dogmáticos, que no entienden razones simplemente. ¿Ok? Bueno, está bien, pues. Para quienes quieren que la economía pues es una cosa de creer o no creer, está bien, no hay nada que hacer, pues, pero después no diga que no se avisó antes. El quinto punto que es clave, que es lo segundo que aseguraría, yo aseguraría si en mis manos estuviera algo a partir del 29 de julio, es mantener los cimientos de la economía. Porque la economía es como construir una casa, tiene cimientos y luego tienes la casa encima. ¿Se dan cuenta? Perú yo creo que tiene cimientos, lo que no tiene es la casa. Entonces, si tú rompes los cimientos y construyes la casa sin cimientos, esa casa se va a caer al primer ventarrón. Entonces, los cimientos se tienen que respetar. De ahí, si tú construyes más a la izquierda o más a la derecha, está bien, que la democracia decida. Para eso estamos en un país democrático. Pero no me vengas a decir que vamos a romper los cimientos, pues. Porque ahí sí no te creo, pues. Porque ahí sí no tienes mi voto, pues. Y así de directo lo digo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa dos cosas. Por un lado, mantener la estabilidad monetaria, BCR independiente, ¿no es cierto? Banco Central independiente, no importa si las personas cambien, me refiero a que la idea del Banco Central independiente se tiene que mantener, ¿ok? Sin duda. Mucha gente está sorprendida, por ejemplo, ¿y cómo ayer el dólar bajó si hay incertidumbre electoral y todo el mundo dice el Perú no se entiende? No, pues lo que pasa es que sí se entiende, lo que pasa es que hay que leer un poquito. El dólar ha bajado porque el Banco Central ha intervenido vendiendo un montón de dólares para que el dólar caiga. Eso es lo que ha pasado, nada más. Eso es todo. No hay más truco, no hay más. Y la gente está más calmada ya. Ok. Lo otro es que hay que manejar responsablemente las finanzas públicas. ¿Y esto qué cosa significa? Miren, cualquiera de ustedes, de los que me está escuchando, tiene ingresos y tiene gastos. ¿Ok? Cualquier familia, si quieren. Entonces, ¿qué hace cada familia con esos ingresos y gastos que tiene? Bueno, trata que los ingresos y los gastos calcen lo mejor que se pueda. Pues, y si no se puede, pues, te endeudas un poquito, pues. Bueno, quien asuma la cartera de economía tiene también que manejar las finanzas públicas como si manejara las finanzas de su casa. ¿Se dan cuenta? O sea, a ver, se los pongo más real. Yo tengo una hija, ¿ok? Y a veces mi hija me pide cosas. A veces le puedo dar cuando veo mis ingresos y a veces digo, no me alcanza. El siguiente mes te lo entrego. Si yo fuera irresponsable, correría al banco a endeudarme para comprar lo que ella quiere, pero ella no entiende porque se lo explico. Entonces, lo que yo creo que si todos nos hablamos en un lenguaje simple y fácil, todos nos vamos a entender. Todos nos vamos a entender. Pero yo no he visto eso en los debates, en las candidaturas. Lo único que he visto es más insultos unos con otros. Si todos estamos de acuerdo en que Perú tenga una crisis tremenda en este momento, les hago una pregunta a ver qué les parece. ¿Por qué no la persona que gane llama por lo menos a 5 o 6 de sus ex adversarios en campaña y los pone de ministros? ¿Por qué no, si es que esta persona es la mejor en traer las vacunas, hay que usarla? Va al Ministerio de Salud. Esta otra es extraordinaria en poner orden en las calles. Esta persona va a interior. ¿Por qué no podemos llegar a ese nivel como ocurre en los países avanzados? No podemos, ¿no? Tenemos que seguir insultándonos. Y entonces, cuando llega uno, los demás 17 se convierten en enemigos. Ese es uno de los grandes problemas. Si los políticos quieren que lo vamos a creer, necesitamos ver que dan pasos en el sentido que nos lleven a creer. Pero eso no está pasando. Entonces, ¿cómo golpea la pandemia la economía? Acá he dividido el golpe en tres fases. En la primera fase ocurre un problema de oferta, ¿no? Porque cuando comienza la pandemia, lo que pasa es que te ponen en confinamiento, ¿no? De cuarentenas. Entonces, la oferta de la economía, la capacidad de producción de la economía, se reduce y va a cero, ¿no es cierto? Porque si te dicen cierra la tienda, cierra la ferretería, cierra el centro comercial, cierra esto, cierra el otro, entonces no hay producción. Pero si no hay producción, no solo cae el PBI, sino también cae el empleo. Y entonces en ese momento pasamos a la fase 2. En 2020 se han perdido en Perú en total 2,5 millones de empleos. ¿Y eso a qué cosa te lleva?
a que no haya plata para gastar. ¿Y saben qué pasa? Que para que en una economía se pueda recuperar, se requiere que la gente gaste más. Pero si no hay chamba, no hay cómo gaste más. ¿Y por qué no hay chamba? Porque no me contratan. Pero ¿quién tendría que contratarte? Pues el emprendedor o inversionista. Entonces, ¿qué tiene que moverse primero? La inversión. ¿Se dan cuenta? O sea, en verdad, la realidad es compleja, pero los economistas hemos aprendido, basándonos en evidencia empírica de la historia de la humanidad y de la historia del Perú, qué cosa funciona y qué cosa no funciona. Eso ya lo sabemos, no, pues no tendríamos que estar hoy día discutiendo esas cosas. Luego este problema de demanda es el que hay ahora. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el PBI se mueve apenas. Y no solo eso, sino que la gente para poder gastarse endeudado. Entonces, al endeudarse, en un contexto en el que sus ingresos bajan, pues las moras de los bancos suben. Y entonces el problema se traslada al sistema financiero. Ahora, esta data es el 7 de abril. ¿Cuántos contagiados hay por país? Tengo varios cuadros de estos para que tengamos una idea muy clara de qué es lo que pasa. Miren, Estados Unidos tiene más de 30 millones de contagiados, casi 31. Brasil, más de 13 millones. Brasil es uno de los centros, del epicentro de la pandemia ahora. No vamos a ver con cuadros, con gráficos. Ahí vienen Francia, Rusia, Reino Unido con más de 4 millones, Italia, Turquía, España con más de 3 millones, Alemania casi 3, todavía 2.900, y Perú está en el puesto 17. Me parece que la última vez que tuve la oportunidad, gracias a la invitación de APECO, de estar con ustedes, Perú estaba quinto. En octubre del año pasado, Perú era el puesto número 5. Ahora es el puesto 17. ¿Ok? Esto no significa que hayamos mejorado, ni que hay que contentarnos, ni nada. Porque, como ustedes saben, todo es relativo. Si Perú está en el puesto 17, puede ser que haya ocurrido porque los demás se han empeorado. ¿Ok? Entonces, en verdad, esto hay que tomarlo con bien. Entonces, veamos a los cuadros que quería presentarles. Primero, acá tienen la evolución del número de casos confirmados en Perú. Tienen claramente dos olas, o si quieren una olita. Hay una olita como un salto, ¿no? En abril de 2020, pero tienen ahí básicamente las dos olas a las cuales nos solemos referir, ¿no? ¿Qué cosa se ve? Primero, que la segunda ola es mucho más larga en tiempo que la primera. Segundo, que esta segunda ola no ha pasado. Estamos en una parte alta, esto puede seguir subiendo o se puede sostener en el mismo punto. Esta data es al 6 de abril, ¿ok? Hoy día es 8, ¿no es cierto? O sea, es al 6, antier. Entonces, estamos todavía en el pico, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y yo lo que creo es que así como los virus llegan, los virus se van. ¿Ok? La vacuna es imprescindible porque la vacuna va a evitar que se nos complique en caso nos dé, pero no va a evitar que nos dé. El virus se va a ir cuando quiera irse, simplemente, como ocurrió con la gripe española de 1918, que duró 2 años, ¿ok? Y que mató al 20% de la humanidad. Porque claro, eran otros tiempos, no había pues el avance biomolecular que hay ahora, ¿no? Acá tienen el caso por millón de habitantes de dos países, de Perú y de Chile. ¿Por qué he puesto a Chile? ¿Porque siempre hay que pelear con Chile? No, sino que porque Chile ha vacunado a tanta gente, tiene casi el 32% de su población ya vacunada, que bajaron la guardia y dijeron, como ya estamos vacunados, abramos las universidades, los colegios, abramos todo. ¿Y qué pasó? Los contagios comenzaron a subir a un ritmo endemoniado. Hoy día Chile no tiene espacio ni siquiera para hospitalizar a las personas. ¿Ok? Entonces, moraleja, la vacuna no significa que ya ganaste la batalla. ¿Ok? La vacuna significa que estás más protegido, eso sí. Por eso la necesitamos, para proteger más a la gente. Pero la necesitamos porque eso nos va a salvar a todos y ya podemos salir sin mascarilla a la calle. No. No cometamos el error de Chile, que lo pueden ver también aquí, cuando damos el caso del número absoluto de contagiados, ¿no? Miren que al final estamos casi iguales. Pero Chile tiene la mitad de la población que Perú, con lo cual Chile está en ese aspecto peor que Perú. Y están casi todos vacunados. No casi todos, ¿no? Pero casi la mitad vacunada. Acá lo tienen otra vez, bueno, en fin. Acá tienen el número de casos confirmados por cada millón de habitantes y he puesto a Perú dentro de un grupo de países de economías avanzadas, ¿no? Pueden ver que Perú está peor por millón de habitantes que Estados Unidos, que Alemania, que Reino Unido, pero está mejor que Italia y que Francia. Pero miren, Italia ya la tendencia es claramente a bajar, Perú a subir,
Francia y Brasil son los epicentros actuales de la pandemia. Esto va a dar para, ¿saben qué? Para el futuro hacer harta investigación como economistas, ¿no? Porque ¿por qué unos países sí y otros no? Es un tremendo tema este de acá. Los fallecidos por cualquier causa en Perú, miren, en Perú mueren al día, sin pandemia, mueren al día 320 personas más o menos, todos los días. ¿Ok? Entonces, cuando comenzó el golpe de la COVID, en abril del año pasado, pueden ver a la izquierda, el número de fallecidos comenzó a subir un montón, ¿no? Y se articuló esta expresión de exceso de fallecidos, ¿no? Que era la diferencia entre el punto rojo, entre el rojo, y 320, que era el número normal, sí, que es el número normal de fallecidos. Entonces, ese exceso empezó a bajar a fines del año pasado. Naturalmente se bajó la guardia y vino la segunda ola. Y ahora estamos en el pico de la segunda ola. Fíjense ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que se puede hacer? Esta data la pueden bajar sin ADF, agarran un Excel y lo que hacen es sumar día a día la diferencia entre rojo y 320, rojo y 320, y en Perú salen más de 130.000 fallecidos. Pues. Y ojo que acá estoy limpiando porque dicen que unos pues fallecieron de tal, de X, de Y, de Z, no sé. Ok, el número real es 147.000. Estoy quitando 17.000, que es lo que me recomendaron los epidemiólogos quitar de ese número, asumiendo que pueden haber variaciones sobre 320. Entonces tenemos más de 130.000 fallecidos por la COVID. Y ese es el dato que recoge la Financial Times con esta gráfica que ha salido en todos lados, que Perú es el país con mayor exceso de fallecidos. Es verdad. El número de fallecidos diarios confirmados por millón de personas para América del Sur, algunos países. Miren, Perú y Chile, Chile un poco bajo, por debajo de Perú, Colombia más abajo y Brasil totalmente descontrolado. Brasil y Francia totalmente descontrolados. ¿Ok? Sin embargo, cuando uno ve el número de muertes por millón de habitantes, puede encontrar que, miren, Reino Unido ya está cerquísima de adquirir la inmunidad inducida de rebaño. ¿Qué han hecho en Reino Unido? Han sumado los que ya les dio COVID, asumiendo que la reinfección es mínima, que es lo que la data muestra, más los vacunados. Y están pronto a llegar a 70%, con lo cual ya habrían, en teoría, eh, llegado a la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, Alemania bajando, Estados Unidos bajando, Francia bajando y Perú junto con Italia como los más altos. Y finalmente esta última gráfica de la población vacunada que ha recibido al menos una dosis, está en Israel, un ejemplo, Reino Unido, miren Chile, Estados Unidos, Brasil y Perú, que lo puse ahí porque ya aparece en el gráfico, pues, ¿no? Entonces ya como la data es internacional, no puedo inventarla, porque ya está ya. Ahora, esta data corresponde a hace 2 días. La publicó el Fondo Monetario en su nuevo panorama económico mundial. Y lo que presenta es, en 2020, ya las cifras están todas cerradas, hay un colapso económico mundial. Podemos llamarla recesión mundial sincronizada, porque la inversión es que se hubieran puesto de acuerdo para caer todos al mismo tiempo, ¿no? Salvo China, que no ha caído. Mientras que en 2021 todas las economías se recuperan también. ¿Ok? Este hecho estilizado que hay ahora, recesión sincronizada y crecimiento 2021, parece ser que así va a ser. Salvo que venga pues una variante de esas que tenemos que encerrarnos a todos 5 meses más. O sea, eso no sé si ocurra, pues, pero no lo veo por lo menos. Acá tienen gráficos, el PBI cae 2020, sube 2021 y se estabiliza en 2022, igual Estados Unidos, igual Eurozona, igual China. Si tomamos data desde el año 82 en adelante, pueden ver que en 2020 el crecimiento económico mundial pues ha sido el peor de todos, ¿no? O sea, lo que quiero es que dimensionen la crisis, porque ¿saben lo que yo he estado viendo en los últimos meses? Y no estamos, creo que así podemos coincidir, es en que todo el mundo dice, es que se debió hacer lo siguiente, se debió hacer esto, se debió hacer B, C. Yo siempre respondo, yo me quedo callado, ¿no? Y espero que todas las y los genios hablen y digan qué cosas se debió hacer para después preguntarles, si tú hubieras estado en ese momento en el mes, el 30 de marzo del año pasado, y te viene un enemigo como este, que nunca has visto, que hasta hoy día, en abril de 2021, no terminamos de entender, no sabemos ni siquiera cómo ocurren los contagios en realidad. ¿Qué hubieras hecho? O sea, es muy fácil decirle a Gareca que debió poner a Renato Tapia o a Pedro Aquino después que jugó el partido. Pero el tema es qué haces antes. Si no tienes, si enfrentas a un enemigo que tú no conoces, es muy difícil.
manejar una situación con un nivel de informalidad como la que tiene, como el que tiene la economía peruana. Y para que vean, miren esto. Acá tienen como el segundo trimestre de 2020 muestra pues una caída brutal, ¿no? En todos, particularmente en Perú, ¿no? En Perú la caída fue 30%, ¿no? A lo mejor Tony ya les ha explicado los detalles de esto de acá, pero recuerden que la cuarentena no la define el Ministerio de Economía, ¿no? Se define en Consejo de Ministros. Solamente digo eso. Y a quienes se les escucha para determinar cuántos días de cuarentena se necesita, cuántos no, es al equipo del Ministerio de Salud, que son lo que saben, o supuestamente saben, no sé. Entonces, porque recuerden que el impacto en la economía es por el confinamiento. Entonces, cuando a mí me preguntaban en esa época los medios, ¿y cuánto tiene que ser el confinamiento? Mi respuesta siempre era, no tengo ni la menor idea, yo no sé del tema. Lo que digan los que saben, pues lo que saben de salud, pues. ¿Ok? Bueno, nos pusieron 107 días y miren cómo se cayó la economía peruana 30%. ¿Ok? Otras también se cayeron, pero de repente la peruana no se cayó tanto. La peruana fue la que más se cayó, ¿no? Pero después fue, miren ustedes, después qué es lo que pasa. La caída en el tercer y cuarto trimestre es mucho menor. Sobre todo miren con color amarillo cuarto trimestre y van a ver que Perú cayó menos que España, que Francia, que Italia, que Reino Unido, cayó menos que México, menos que Colombia, menos que Argentina. Ahí está la data. O sea, como siempre, el trabajo del economista no se ve inmediatamente, como siempre. El volumen de comercio mundial ha caído 9%, ha caído más que lo que cayó durante los efectos de la crisis financiera mundial de 2009. Vamos a América Latina. Miren, el punto de partida para América Latina era bien complicado, ¿no? Porque acá tienen el crecimiento económico desde 1951 en adelante. Y lo que ustedes pueden ver claramente acá es que en el periodo 2014-2019 fue un periodo en el que la economía latinoamericana solamente creció 0,4% como promedio anual. Miren todos los demás. Desde el 51 siempre creció por encima a tasa de 6, 5, 2, 3, pero ninguna 0,4. O sea, como economista, ¿qué nos corresponde? Siempre ver el punto de partida. Y el punto de partida cuando la COVID te toca, en este caso América Latina, era malísimo. Estábamos volando muy bajo, creciendo poquito. El peor momento de América Latina fue en el segundo trimestre de 2020. Ahí pueden ver claramente cómo caemos profundamente, pero nos recuperamos a partir del tercero, ¿no? Y si ustedes miran a la derecha, pueden ver pues que Perú fue la economía que más cayó, ¿no? Vayan poniéndole un ojo a Paraguay, ¿eh? Paraguay nos está dando un ejemplo de cómo se maneja una pandemia. ¿Okay? Un ojo nomás pónganle. Estas cifras son de antier, cerrado ya 2020, salvo que hay alguna corrección por ahí que no creo. La economía peruana es la que más cae, pero ¿por qué? En el año la economía peruana es la que más cae porque arrastra la caída del segundo trimestre de menos 30%. Fíjense. Es como si tú tuvieras 4 exámenes en un curso que estás llevando en la universidad. En el primero te sacas 15. Voy a exagerar ya para que se vea claro. En el segundo te sacas 0. Y después te sacas 15, 15. O sea, 3 15 y un 0. Cuando sacas el promedio del año, te sale un número bajísimo, pues por el 0. Entonces, el menos 30 del segundo trimestre, que es uno de los datos, arrastra y convierte a la economía peruana en la que más quedó en América Latina. Pero quiero presentarles varios cuadros distintos para que vean que la cosa no es tan patética ahora como se está viendo aquí. ¿Ok? Bueno, las economías crecen en 2021, etcétera, ¿no? Eso es data actual. Acá tienen, miren, por ejemplo, acá se ve clarito, ¿no? Cómo la economía peruana cayó profundamente y luego se recuperó, tanto que sobrepasó a partir del tercer trimestre claramente a México y a Colombia, y se acercó a Brasil en el cuarto. Ahí está. Esta es la proyección del Banco Central, ¿no? El Banco Central proyecta para Perú 10,7% de crecimiento y la convertiría en la economía que más crece en América Latina si es que se mantiene la estabilidad macroeconómica, el respeto a los cimientos y, en segundo lugar, el manejo de las finanzas públicas responsables, ¿no? Acá tienen de otra manera la caída del segundo trimestre. Miren qué terror, de terror la caída del segundo trimestre en estos países de acá. La reactivación económica, como ustedes saben, este índice calculado como dice arriba, implica que no comparas contra igual periodo del año anterior, sino contra el periodo inmediato anterior. O sea, en enero de 2021 lo comparas contra diciembre de 2020.
Diciembre contra noviembre, ¿no? Y así sucesivamente. Si comparas así, Perú ya está en nivel de producción 100. Ya está en el mismo nivel que tenía en febrero de 2020. La pregunta que ustedes se harán es la siguiente. ¿Y por qué el empleo no crece igual? No, me estás paleando, me estás floreando. Para un ratito. Miren, el PBI, ¿qué cosa mide? Mide producción, no mide empleo. ¿Por qué si aumenta el PBI el empleo no está aumentando igual? Porque debido a los contagios, los aforos están limitados. Es decir, si un restaurante, por ejemplo, cuando actuaba antes de la pandemia, este, tenía pues 10 mozos, pues ahora tiene 2, porque el aforo es 20 o 30%. Entonces crece la economía sí, porque se produce más comida, claro, pero no crece el empleo, porque ¿para qué contratarías si te pueden poner otra vez en cuarentena? ¿Para qué? Ese es el drama, ¿se dan cuenta? Por eso la mejor política económica hoy día es una política que controla los contagios. Vamos a Perú. Perú tiene buenos cimientos, ¿no? Esto es a 2019, mira la deuda pública, la menor de América Latina, el déficit fiscal, el menor en promedio 2010-2019, el mayor nivel de reservas y la menor inflación promedio de los últimos 20 años, ¿ok? Además, tenemos otra vez acá, como ver, a 2020, el mayor nivel de reservas, la menor deuda pública, 2020 ya, necesidad de financiamiento bajísimas, provisiones bancarias suficientes para que no pase, espero nada con el sistema financiero. ¿Okay? El daño a la economía se manifiesta, yo creo, en dos grandes cosas, ¿no? Primero, la pérdida de empleos, 2.232.200 empleos, y segundo, el aumento de la pobreza, ¿no? Hay 3 millones de nuevos pobres. Y esto es producto, como ustedes pueden ver, del digamos, la caída de abril, que es donde tocamos fondo, pero cada mes caemos menos que el anterior, crecemos en diciembre. Miren bien esto, muchachos, ¿ah? Esta caída de abril, mayo, junio, que ha sido terrible en esos 3 meses, estuvimos en cuarentena. Fuimos abriendo la economía y miren diciembre, crecimos. Nos pusieron en cuarentena otra vez porque los contagios comenzaron a subir en la segunda ola y cayó de nuevo el PBI. Creo que se ve elemental, no hay que hacer ninguna regresión econométrica para darse cuenta que a menor número de contagios, más apertura de la economía y por ende más crecimiento del PBI. Los cuadros no mienten. Y esto miente menos. Miren, acá tienen desde 2017 la evolución de la variación porcentual mensual del PBI para Perú, y pueden mirar ustedes que en 2020 han habido caídas pues profundas, las mismas, nos recuperamos en diciembre y volvemos a caer en el mes de enero de este año, ¿no? Acá tienen comparado con el periodo del año anterior. ¿Cuál es el mensaje de este cuadro? Cuanto más abre la economía, fase 1, 2, 3, 4, más crece, más crece. Cuanto la cierras y otra vez caes. ¿Ok? Salud y economía están juntos en este momento, peleando la misma batalla. Aquí tienen trimestralmente la proyección y uno dirá, mira, ya en el segundo trimestre vamos a estar recontra bien porque vamos a crecer 39,7. Pero ustedes como economistas saben que esa cifra se está comparando contra el segundo trimestre de 2020. Y en ese segundo trimestre caímos menos 30. Miren, ahí está el cuadro a la izquierda, miren, menos 30. Y ahora creceríamos menos 39,7. Es decir, no es tan grande la cifra, sino que está comparando con una base recontra chata, muy baja. Te hacen un hoyo. Entonces, cuando comparas, estadísticamente te sale alto. Ahora, si tú comparas contra igual mes anterior y lo pones en números índice, ¿de qué te das cuenta? Te das cuenta, pues, que Perú ya estaría en el primer trimestre de 2022 en 100, recuperando el nivel normal, y durante todo este año va a estar en 98, 99. ¿Ok? O sea, la economía se mueve sin ningún problema ya. Y esto es lo que les decía, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hemos hecho acá? Lo que he hecho acá es lo siguiente, miren. Tomé la cifra del cuarto trimestre y la comparé contra tercer trimestre de 2020. Y eso lo hice para todos los datos, está por todos lados. Eso lo hice para todos los países. ¿Y saben qué resulta? Que Perú es la segunda economía del mundo que más creció en el cuarto trimestre. Sí, ahí lo tienen. Tal cual. Entonces hay que entender bien los cuadros, por eso les he presentado las dos versiones, para que ustedes evalúen. Y pues los defensores no sé, pues de Vizcarra dirán, ok, esto es. Los enemigos dirán, esto no es. O sea, es decir, esto depende de cada uno, pero yo creo que como economistas nos corresponde presentar las dos versiones. Y si yo comparo contra igual trimestre del año pasado, en el cuarto caímos menos 1,7. Si lo comparo contra el tercer trimestre, subimos casi 2%. ¿Okay?
Este cuadro acá muestra la importancia de la demanda interna, ¿no? Miren ustedes la demanda interna. Necesitamos que la gente gaste más para que la economía crezca más. Así de fácil. Y ese mayor gasto tiene que venir de consumo privado, ahora en su curso de macro, inversión privada o gasto público. Gasto público, ahí vemos el problema que hay. Te quedan dos, inversión y consumo. ¿Cuál es primero? Bueno, hay interpretaciones, pero la evidencia empírica para mí muestra que primero es la inversión para que alguien te contrate con tu pago como contratado o como trabajador de un lugar, recibes un pago al mes y con ese pago compras elementos de consumo. Es la forma como yo lo entiendo. ¿Ok? Y como lo entiende la mayoría de economistas, pero siempre hay un grupo que entiende todo de otra manera y yo respeto mucho. Acá tienen cómo la inversión privada va a subir, la pública también, las exportaciones también. Y entonces uno se puede preguntar acá, no sé si ya lo vieron con Waldo, con Tony, o con Alonso, ¿y podemos crecer sobre la base de inversión pública, como dicen muchos candidatos? Bueno, mi respuesta corta es no. ¿Pero por qué no? Ah, tú eres de libre mercado, tú eres favorecedor. Para. Antes de la agresión, vamos a lo siguiente. Del total de la inversión en el Perú, el 80% es privada y el 20% es pública. Esto quiere decir que de cada 10 soles que se invierten, 8 son privados y 2 son públicos. Y dentro de los privados hay que destacar que el grueso o la parte, digamos, casi más de la mitad de eso son las MIPES. No estoy hablando de la minera o del banco, no estoy hablando de una MIPE, de una pequeña, no sé, pues librería, ferretería, fotocopiadora, de eso estoy hablando. De la persona que tiene su carrito sanguchero, de eso estoy hablando. ¿Ok? Esa es inversión privada. Por si acaso alguien no lo tuviera muy claro, ¿no? Es inversión privada porque ¿qué otra cosa puede ser? Este, entonces, la inversión privada es clave acá, la pública complementa, por supuesto que sí. ¿Es imprescindible? Claro que sí. ¿Solita puede? No, no, señor, no puede. ¿Por qué? No es un tema ideológico, suma y resta nada más. Exportaciones crecerían casi 14%, importaciones también, ¿no? Esto lo pasamos rápido, el gráfico de inversión, pero esto es lo mismo anterior, pero en gráficos, pueden verlo acá también, inversión pública, inflación absolutamente controlada. Y quería mostrarles este gráfico porque me parece fundamental, miren. Este gráfico de acá muestra la evolución de la inflación por quinquenios en Perú desde 1901. ¿Ok? Miren nomás, creo que no tengo mucho que decir, ¿no? Con la ley orgánica actual, miren cómo se maneja la inflación y cómo se ha manejado en el pasado. Porque uno dice, pero en los 50, en los 60, en los me han dicho que la economía creció mucho. Sí, pero mira cómo creció. Mira, la inflación 7, 8, 8, 4, 8, 9, 9, 7, 12, 6. Esa fue la inflación del periodo de oro de crecimiento que muchos hablan. Para mí, en lo personal, un periodo de oro de crecimiento no se puede dar con inflación, porque con esa inflación la gente compra cada vez menos. Esa es la única razón para mí. La gente compra cada vez menos y la economía tiene que estar orientada a que la gente eleve su bienestar. Y esto pasa por el hecho de que pueda comprar más. ¿Ok? Si quieren, voy a ver la hora para no pasarme. 10 minutos más y de ahí creo que hay un ratito para preguntas. ¿No? Entonces acá tienen la evolución del PBI por sectores. Pueden ver pues que todos se recuperan en 2021, ¿no? Todos rebotan en 2021. El déficit fiscal, si es que somos responsables, se va a ir cerrando solo. ¿Por qué? Porque conforme la economía se mueva, van a aumentar los ingresos tributarios, como pueden ver ahí. Y entonces la economía se comienza a mover, ¿no? Y los ingresos suben y el déficit baja. La deuda está en 35% del PBI, estamos en un umbral que es preferible, si lo superamos, superarlo muy poquito, porque resulta pues que arriba de 35% ya te cobran una tasa de interés más alto cuando te endeudas, y eso no es lo más deseable, ¿no? Entonces, ¿esta ha sido la peor crisis de la historia? No, hablo de la economía. La guerra con Chile, por ejemplo, en el siglo XIX, nos tardó 25 años en recuperar el PBI que teníamos antes preguerra. El gobierno 85-90 nos tardó 9 años en recuperarnos el nivel pre-gobierno 85-90. Esta pandemia nos va a tardar 3 años en lograr 2022, ¿no? Hablo por economía, lo que nos impacta es la cantidad de fallecidos que hay. Estoy seguro que ustedes y yo digo lo mismo, tenemos familiares, amigas, amigos, o que están con COVID o que están fallecidos. Todos los tenemos. Es una barbaridad la gente que está muriendo. ¿Ok? Por eso es que nos choca tanto. Pero la economía se está moviendo y se va a recuperar rápido. Acá tienen las 4 grandes caídas de la economía peruana desde 1922, ¿no? 1930, Gran Depresión Económica Mundial. Año 83, fenómeno del niño más fuerte que hemos tenido.
y problema de deuda originado en la gran deuda que tomó Velasco Alvarado, el dictador, entre 6,8 y 7,5. Alan García creó pues una caída de menos 12,3, esa caída sí fue made in Perú, sin ninguna duda, y la caída de la COVID, que es otro hecho externo, ¿no es cierto? 11,1. Y acá tienen para que comparen, porque es bueno que ustedes en su curso de Historia Económica vean estas cosas. En 2020 hemos caído 11,1, hemos caído menos que en el 89. En el 2020 hubo una inflación de 1,9%, mientras que en el 89 hubo una inflación de 3.222%. O sea, en economía largamente 2020 ha sido menos malo que el año 89. Y acá tienen una serie de eventos importantes en la historia política y económica de Perú y cómo han impactado sobre el PBI. La mayoría ha creado ondulaciones, ¿no? Pero la de la COVID, miren la caída que genera. O sea, es un monstruo lo que viene, o sea, se ha caído una ola, se ha caído encima. La balanza comercial es positiva, eso es bueno para Perú. Voy apurando, el cobre ya superó largamente, pues de lejos, está más alto que 2018, 2017, 2016. El oro está bajando, lo cual es una buena señal, ¿no? Porque recuerden ustedes que el oro es un activo refugio. Entonces, cuando el inversionista no sabe qué hacer, compra oro para esperar. Pero esta caída se explica porque está vendiendo el oro. A nivel mundial hablo. Está vendiendo el oro. Y si vende el oro es porque va a invertir más en temas productivos, número uno. Y número dos, va a invertir más en temas financieros. O los dos, no sabemos. Veremos en los siguientes días. El zinc ya recuperó el nivel prepandemia. El petróleo también ya lo recuperó. El tipo de cambio en Perú es el menos errático. Ya el Banco Central vendió y lo estabilizó de nuevo. O sea, con el nivel de reservas que tenemos, no hay forma que el Banco Central le gane, que el tipo de cambio le gane al Banco Central. El Banco Central mete un billetón y lo baja, pues, que es lo que ha hecho ahora, ¿no? Para calmar los ánimos. La bolsa ya recuperó lo que se había perdido. Miren. Son datos, o sea, cada uno quiere ver las cosas como cree, ¿no? Pero los datos no mienten, ¿no? Acá tienen el gran problema del Perú, la informalidad, ¿no? Del total de gente que chambea, 72,7% son informales. Y lo peor es que, miren, en Perú la mayoría de empresas, casi 90% de las empresas son de 2 a 10 trabajadores, son empresas chiquitas. Perú es el reino de las MIPES. Y el problema es que de ese total, de esas 9 de cada 10 que son informales, casi el 91%, 90,8% son informales. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de empresas que más chamba dan son informales. Ese es el problema. ¿Y cómo los ayudas? Entonces ustedes dicen, los bancos deberían dar, hay que obligarlos, se ponen todos precios malentonados. Pero cuando a mí me dicen eso, yo digo, sería ideal. Pero si tú fueras dueño del banco, vamos a ser más fácil, supongamos que tú fueras el banco, ¿tú le prestarías a un informal que tiene su negocio pequeñito? ¿Tú lo harías si tú vives de eso? No, a menos que tengas una garantía. Y por eso existe el FAE-MIPE, que es el Reactiva para MIPES. ¿Se dan cuenta? El FAE-MIPE lo que hace es prestar el dinero a MIPES con garantía estatal. Porque si tú eres el que prestas y te dicen, ok, si la MIPE falla, yo como gobierno te cubro, entonces tú prestas. Ese es el FAE-MIPE. ¿Ok? Lo que me parece increíble es que entre las empresas de más de 100 trabajadores, empresas grandes, más del 18% sea informal, es cosa de loco. ¿sabes? Eso sí ya es de loco, francamente. Pero bueno, acá tienen la brutal caída del empleo en Perú. 2020 originado pues por la pandemia. Es terrible, es una lástima. Eh, pero bueno, todos los países están pasando por cosas parecidas seguramente, ¿no? La pobreza, como ustedes pueden ver, vuelve a 2010. Terrible la noticia. Y bajaría este año a 26%, pero retomaríamos el 20% calculo en 2025, más o menos. Entonces vamos a pasar estas cosas, porque si quiero escucharlos un ratito, sé que tengo hasta las 4:50, quedan 10. El consumo interno de cemento ya se recuperó, la recaudación de IGB interno ya se recuperó con lo que les decía, más PBI, más se recauda, menos PBI, menos se recauda. Importaciones de bienes de capital, miren, en febrero 21,8% creció, a la derecha importaciones no tradicionales, abajo importaciones de insumos, a la derecha importaciones de consumo duradero, ¿no? Solamente termino con esto. Miren la tasa de crecimiento del crédito a empresas 2020. El Perú ha sido el país donde más ha crecido en el mundo. Y si sumamos las personas naturales, Perú es el tercero en el mundo.